retrotraerse a julio. En realidad, cuando hubo un corrimiento de la demanda de dólares en la Argentina y el dólar subió casi un 14%. Para el presidente de la Nación hay un objetivo importante en términos electorales, que era llegar a las elecciones de octubre con una inflación en torno al 1,5%, o claramente un objetivo de llegar por debajo del 2% de inflación. Cuando el gobierno vio que se aceleró la demanda de dólares en julio, como decíamos, subiendo un 14%, el presidente particularmente mostró una preocupación muy grande con ese tema y entonces decidió que a partir de agosto iba a haber un proceso de aumento de las tasas de interés en pesos para que jugaran como una zanahoria atractiva, para que la gente pusiera su dinero en pesos en lugar de comprar dólares. Esta es la clave para entender la política del Banco Central a lo largo de todo el mes de agosto, que tomó decisiones para, técnicamente decimos, secar la plaza de pesos, para absorber todos los pesos del sistema y así generar altas tasas de interés, altísimas tasas de interés en realidad, que sirvieran, repito, como una zanahoria para que los ahorristas, en lugar de comprar dólares, cosa que suele ocurrir en un escenario preelectoral, se quedaron en pesos con tasas de interés muy atractivas. Esta es la clave para entender lo que ha ocurrido. El tema es que elevaron las tasas de interés a partir de un montón de decisiones a valores casi diríamos estrafalarios, o para decirlos un poco técnicamente, incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo. Porque un ahorrista puede conseguir una tasa de interés mensual en torno al 4% con un plazo fijo, si es un ahorrista minorista, pero si es un jugador fuerte del sistema, que puede depositar más de 1.000 millones de pesos, alguien dirá, nadie puede hacer eso siempre, es así, fondos comunes de inversión sí, compañías de seguro sí, la tasa de interés es negociable porque mientras tanto habrá gente que dirá, pero los bancos deben estar haciendo muy buenos negocios. Para nada, porque digamos, el Banco Central decidió una serie de cosas que son los encajes, un tema un poco técnico, de inmovilización del dinero, que hace que los bancos estén desesperados todos los días buscando plata para cumplir las normativas del Banco Central. O sea que hay una gran incertidumbre también entre los bancos, una gran preocupación por el movimiento diario de dinero, y en ese punto los bancos, para cubrirse frente a las exigencias del Banco Central, salen a buscar plata en el mercado mayorista pagando cualquier cosa, Carla. Hemos visto tasas de más del 80% de pagar de bancos hacia empresas de gran envergadura para que le depositen la plata diariamente. Ahora, alguien que nos está viendo dirá, bueno, es una buena noticia para un ahorrista. Sí, para un ahorrista sí, pero estas tasas de interés pues se trasladan al mercado, digamos, en términos de las tasas activas, es decir, la que se le cobran a las empresas o la que te cobran por la tarjeta de crédito. Y esas tasas están detonadas también, de tal manera que una empresa quede en descubierto en la cuenta corriente tiene que pagar una tasa arriba del 80%. Es decir, situaciones que son incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo, porque además, si vos vas a conseguir una tasa del 4 o del 5% en pesos en un mes, un empresario te va a decir, ¿y para qué tengo que producir entonces? Me quedo sin producir en el sistema financiero. Hemos visto empresas que han tomado estas decisiones en las últimas semanas. Ahora alguien dirá, bueno, pero ¿cómo es esto entonces? Estamos mirando tasas de interés empujadas o articuladas desde el Banco Central como una política del gobierno, tasas de interés que son incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo, que van a empujar a la economía a una recesión, que van a empujar a la economía a mayor debilidad en términos productivos. La respuesta es sí. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque el presidente quiere llegar a las elecciones con una inflación del 1,5%. Ahora, ¿qué ha dicho el ministro Caputo la semana pasada? Bueno, esto va a durar hasta las elecciones, después vamos a empezar a bajar la tasa de interés. Después de las elecciones vamos a empezar a bajar la tasa de interés para ir a un punto de más racionalidad. Guillermo Franco, el jefe de gabinete, dijo el viernes, bueno, sí, la verdad que estas tasas así no se puede funcionar, pero vamos a estar así por la cuestión de las elecciones. Y sí, es ciertamente que esto debilita a la economía porque va a debilitar el consumo, debilita la inversión. El ministro, además, Caputo, abrió el paraguas la semana pasada porque en una conferencia de prensa donde se le cuestionó
hasta se le cuestionó este nivel de tasas de interés, como decir, bueno, pero esto está conspirando contra el funcionamiento del sistema productivo en un momento llamativamente, Carla, y la verdad que pocos medios lo difundieron. Caputo dijo, esto no lo decidí yo, lo decidió el presidente de la Nación. O sea, que lavó las manos como Poncio Pilato, el propio ministro de Economía, frente a una crítica muy fuerte, digamos, en términos de lo que significa esto. Ahora, alguien dirá, bueno, está bien, la estrategia es, hay que llegar a las elecciones con la economía pisada, porque para que la inflación esté en el 1,5% o más o menos allí, y bueno, y después las cosas se van a normalizar. Y entonces la gente no compra dólares. Pero, ¿cuál es el problema? Ayer, lunes, se aceleró la compra de dólares también. O sea que ni aún esta tasa de interés tan detonada, tan excesiva, ha debilitado la compra de dólares. Y acá es donde entra la política, Carla. Acá es donde entra la política y no solamente los temas técnicos. Porque si vos tenés una tasa de interés muy alta, es lógico que se debilite la compra de dólares. Ahora, si aún con tasas tan altas la compra de dólares se está acelerando, quiere decir que entra en juego otro factor, que es el factor incertidumbre de la sociedad frente a la cuestión electoral, por todo lo que pasó con estas denuncias de corrupción frente al gobierno, y te diría por la elección de Corrientes del día domingo, que mostró la torpeza también del gobierno nacional en términos de sus alianzas políticas, y entonces actores muy importantes de la economía y grupos de poder empresarios importantes empiezan a cuestionarse si este gobierno tiene la capacidad para llevar adelante las reformas estructurales que son necesarias, para lo cual hay que tener cierto consenso en el Congreso de la Nación. Y por supuesto que en este punto hay grupos empresarios, digo fundamentalmente grupos empresarios, que están diciendo, bueno, la verdad, este gobierno tiene las condiciones, tiene las capacidades para llevar adelante las transformaciones que son necesarias de cara al próximo año y que están acordadas con el Fondo Monetario. Se empieza a dudar entonces, casi diríamos, de la viabilidad política del plan económico y del propio gobierno, ¿no? Y Con respecto al esto es lo que dólar, esto es lo que explica que con tasas de interés tan altas nos encontramos con que también se acelere la cotización del dólar, lo cual técnicamente es inconsistente, pero se explica desde la problemática política que está instalada arriba de la mesa hoy. ¿y qué puede pasar con el dólar teniendo en cuenta, bueno, que ayer prácticamente tocó los 1400 y muy, digamos, es prácticamente el techo de la banda que había fijado el Fondo Monetario Internacional, un poquito menos, pero ¿qué puede pasar? Porque todavía faltan 2 meses para octubre, para las Bien, elecciones. supongamos que la incertidumbre continuara, supongamos que la incertidumbre se profundizara este domingo si le va mal al gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires y nos encontráramos con una mayor aceleración del dólar a pesar de las tasas de interés tan altas. El tema va a ser si se mantiene la banda. En realidad, fíjate vos la contradicción, o mejor dicho, la incertidumbre. Francos ayer dijo en una conferencia de prensa que no se toca la banda de flotación, contradiciendo al viceministro de Economía, que al mismo momento estaba diciendo que si la cotización del dólar toca el techo de la banda, habrá que discutir la banda cambiaria. O sea, fíjate, de dos ministerios distintos estaban diciendo cosas totalmente diferentes, lo cual expresa la desconexión que también existe de distintas áreas del gobierno argentino. En este punto, en realidad, hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional quiere que el gobierno argentino mejore su nivel de reservas. Si la cotización toca el techo de la banda, técnicamente el Banco Central tiene que salir a vender, cuando toda la demanda de los organismos internacionales es que acumule reservas, no que las debilite y que las venda. De tal manera que la posición del viceministro José Luis Daza, diciendo, bueno, habrá que sentarse a discutir la banda cambiaria, porque suena inconsistente, absolutamente inconsistente, un gobierno al cual se le está reclamando que mejore el nivel de reservas, vender divisas para contener la cotización del dólar. Esto está generando también en el mercado. Ahora, rescatar algo, Carla, que es relevante. La incertidumbre está generando esta situación, una incertidumbre política, obviamente electoral, está generando esta situación porque, digámoslo así, hace 2 meses la visión era que el gobierno ganaba las elecciones caminando, ¿verdad? Y hoy con todo lo que ha ocurrido hay un alto nivel de incertidumbre y de dudas con respecto a la performance del gobierno argentino en esta elección, y eso genera el aumento del riesgo país, la visión de que no tiene tal vez las capacidades para llevar adelante las transformaciones que son necesarias,
En ese contexto lo que hay que rescatar es que el atraso cambiario del cual hablamos siempre y que tiene que ver con aspectos técnicos, digamos, no es tan fuerte, digamos. Para el Fondo Monetario Cambiario no es mayor del 20%. O sea que en condiciones normales, situación cambiaria y financiera debería manejarse con un poco más de tranquilidad y sin tanto ruido y sin tanta incertidumbre. La incertidumbre no está planteada en el terreno económico, entonces. Está claro que la incertidumbre está planteada en el terreno político, en un marco electoral de una elección de medio término, que tal vez es la elección de medio término que genera más incertidumbre desde el retorno de la democracia, te diría. Licenciado Carlos Aguero, muchísimas gracias, muy amable. Nos reencontramos la semana próxima. Chao, que andes bien. No sé, acá.